través de este mensaje, hermano, es más como una pregunta personal. Quiero que a través de este mensaje, este tema, lo que Dios me puso en mi corazón, que podamos nosotros examinarnos. Que no pensemos en el vecino, no pensemos en el de al lado, en alguien más, sino que pensemos en nosotros. Mismo Dios también, yo pensé en mí, me examiné. Y el primero, el punto 1 dice, quiero ver que muchas veces estamos en el lugar equivocado. Recordemos la pregunta, ¿dónde estás tú? O sea, ¿dónde estoy yo? Y quiero que veamos que muchas veces estamos en un lugar equivocado donde no nos pertenece estar, donde no debemos estar. Y para esto quiero que vayamos en Génesis, su capítulo 19, versículo 1. Y estaremos leyendo la historia de Lot. Génesis 19, versículo 1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, a los ángeles, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Pero quiero que prestemos atención, nos dice, Lot estaba, ¿dónde? Sentado a la puerta de Sodoma. Sabemos de estas dos ciudades, lo que hemos escuchado, lo que había pasado, lo que estaba pasando, Sodoma y Gomorra, dos ciudades que después Dios las destruye más adelante, pero Lot estaba sentado, estaba en un lugar donde no debería estar. Y no solamente estaba en un lugar donde no debería estar, sino él mismo se metió allí. Él mismo llegó allí. Ahora, se dice que en estos tiempos las puertas de las ciudades se comerciaba mucho, se usaba mucho para que también los ancianos se sentasen y juzgaran cosas legales. O sea, no nada más de sentarse a la puerta y decir estoy descansando, sino al estar allí eran muchas veces personas importantes, personas que pertenecían a algo sobre la ciudad. Entonces podemos ver que Lot, pues como tenía dinero, podemos ser que era un comerciante, algo tenía que ver, pero él ya estaba en un lugar donde no debería estar. Entonces muchas veces nosotros estamos en lugares donde no debemos estar, y en ocasiones pensamos, no, pues Dios me trajo aquí, es la voluntad de Dios que esté yo aquí, pero no. Vemos que Lot se encuentra en un lugar donde no debería de estar, pero no simplemente él llegó de un día para otro a ese lugar. No llegó de un día para otro a estar sentado, a estar en Sodoma, sino le tomó tiempo. Muchas veces nosotros no llegamos a estar en un lugar donde no debemos estar de la mañana a la tarde, o ¿cómo se dice? De la noche a la mañana. En ocasiones estamos, hoy no estamos, voy a decir, ¿verdad? En ocasiones el joven está en relaciones que no debe estar, con amistades que no debe estar. Y para esto veamos en Génesis su capítulo 13, voy a estar leyendo algunos versículos, capítulo 13, versículo 11 al 13, vemos cómo comenzó Lot a llegar allí. Dice entonces, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro con Abraham. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Miren, o sea, fue poco a poco llegando allí. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces llega el momento donde Lot con su tío Abraham se separan. Llegan a tener, no entre ellos problemas, sino entre sus siervos, llega a haber conflictos, y llega el momento que ellos se tienen que separar. Y Lot escoge. Dice que él miró los lugares, los pastos verdes, pues dijo, para allá me voy. Entonces comenzó a poner sus tiendas, dice, en las llanuras del Jordán. O sea, poco a poco se fue acercando, pero él lo escogió. Y por eso la pregunta que al principio, lo que Dios le hacía a Adán, dice, ¿dónde estás tú? Porque nosotros nos debemos examinar y ver dónde estamos. En ocasiones nos metemos en problemas nosotros mismos, nos metemos en situaciones que Dios no nos metió. Y no solamente aplica para nosotros, podemos ver como iglesia dónde hemos llegado, como líderes, como matrimonio, hasta dónde hemos llegado, en qué situación estamos. Porque muchas veces nos encontramos en situaciones donde nosotros mismos nos estancamos.
porque nosotros nos metimos allí. Y dice que Lot escoge estos lugares. Ahora, no solamente escogió él, sino muchas veces cuando nosotros estamos en el lugar equivocado, donde no debemos estar, afecta a la familia, afecta a los demás. Porque más adelante vemos que llega el momento donde Abraham intercede para salvar a Lot, porque Dios decide destruir estas dos ciudades. Llega el momento donde mismo Dios manda a los ángeles para que saque a Lot. Entonces la familia es afectada cuando muchas veces no estamos en el lugar donde debemos estar. No solamente nosotros somos afectados, sino el matrimonio es afectado, los hijos son afectados, la iglesia es afectada. Entonces debemos de pedir la guianza de Dios. Pero ¿qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer cuando estamos en el lugar equivocado? Miren cómo Dios manda ayuda para sacar a Lot. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a una persona que está en el lugar equivocado? Que está en una relación equivocada, que está tomando decisiones equivocadas. ¿Qué hacemos? En ocasiones, somos sinceros, solamente nosotros hablamos, criticamos y ahí nos quedamos. Pero Dios nos enseña qué hacer, porque Él dice que manda a estos ángeles y literalmente los tiene que sacar. Porque en ocasiones la persona que está en esa situación, cuando está en esta situación, a veces no se da cuenta qué está pasando. En ocasiones no puede salir por sí misma. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, no es fácil salir de eso. Necesitamos ayuda de los demás. Toda la Biblia nos enseña de que nosotros, como Dios manda a estos ángeles, ¿qué tienen que hacer? Les ayudan a salir. Cuando vemos una situación, cuando vemos que alguien está en un problema, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a los demás. A cómo salir, a veces la gente no quiere ayuda, es cierto, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, Lot se encontraba en un lugar donde no debería estar. No estaba en la iglesia, estaba sentado en las puertas de Sodoma. Aunque también Pedro habla del justo Lot, habla de todo eso, pero su vida espiritual estaba siendo afectada, hermanos. En ocasiones nosotros, cuando no estamos en el lugar adecuado, donde Dios nos quiere tener, nuestra vida espiritual es afectada también. Nuestra vida espiritual comienza a ser afectada y espiritualmente ya no escuchamos la voz de Dios. Espiritualmente ya no escuchamos cuando Dios está hablando a nuestras vidas. Espiritualmente nosotros comenzamos a flaquear y ya no caminamos a la dirección que Dios quiere que caminemos. Más adelante vemos que Lot es afectado con la decisión que él tomó, su esposa es afectada, sus hijas son afectadas y vemos qué es lo que sucede entre él y sus hijas. Es decir, nosotros al tomar una mala decisión, al estar no en la voluntad de Dios, somos afectados, no solo nosotros, sino nuestra familia. Vamos al punto número 2 y habla sobre muchas veces cuando nosotros huimos del llamado de Dios. Y vamos a ver en Jonás, en su capítulo 1, versículo 3, nos dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos que Jonás tiene una tarea específica. Dios le hace un llamado a Jonás. Jonás sabía qué tenía que hacer, pero dice que él hace lo contrario. Trata de huir de la presencia de Dios. O sea, trata de ir lo contrario. Salmos 139 del 7 al 8 dice, el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Jonás, siendo un profeta, siendo una persona escogida por Dios, teniendo una tarea específica, trata de huir del llamado de Dios. ¿Cuánto nos podemos identificar con Jonás?
Jonás se va, dice que se va, huye a la presencia de Jehová a Tarsis, pensando que si se va a lo contrario, Dios se va a olvidar. Y más adelante vemos la historia de Jonás, de qué es lo que sucede, de la tempestad, del gran viento, del pez. Pero ¿cuántas veces nosotros no oímos de la presencia de Dios también, del llamado que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces como iglesia sabemos qué es lo que Dios nos ha dicho, qué es lo que tenemos que hacer? O específicamente qué Dios nos ha dicho, nos ha llamado a hacer y no lo hacemos. Tratamos de huir de la presencia de Dios, como Jonás. Por eso en esta noche el mensaje es: ¿dónde estás tú? ¿Qué está sucediendo con nuestras vidas? Y a veces cuando huimos, hermano, del llamado de Dios es porque si somos honestos, queremos huir o no queremos el compromiso. Porque el llamado de Dios requiere de compromiso, requiere de entrega, de sacrificio, requiere de que nos neguemos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que requiere eso, y nos echamos poquito para atrás. Pero si Dios te ha llamado a ti, hermano y hermana, si Dios te ha dado una tarea específica, por eso te digo que es un tema, es un mensaje para que nosotros nos examinemos qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo no solo individual, como iglesia? ¿Qué está pasando? Porque seguimos simplemente estancados en el mismo lugar porque no nos damos cuenta. O a veces nos damos cuenta y pensamos de que otro lo haga. Pero cuando no queremos el compromiso, de una manera u otra, Dios te recuerda una vez más. Y en esta noche Dios quiere recordarte del llamado que ha hecho en tu vida. Dios quiere recordar como iglesia lo que Dios si estamos aquí no solamente es para seguir siendo otro año más y seguir pasando miércoles, domingo, no, Dios quiere que podamos escalar más espiritualmente, que podamos ir más allá, que más personas sean salvas. Pero si Dios manda o vienen más personas, nuevos creyentes a la iglesia, pero nosotros, imagínense, estamos huyendo como Jonás. O si nosotros estamos sentados, estamos en lugares donde no debemos de estar. Si estamos en lugares, si está en relaciones, en amistades, en cosas que no debemos estar, no nos damos cuenta cuando Dios está hablando en nuestra vida. No nos damos cuenta cuando Dios está enviando al necesitado, cuando Dios quiere usar nuestras vidas. Y es por eso que Dios ponía esta palabra en mí, que podamos examinar nuestras vidas. Porque Dios quiere, así como Dios quiere usar mi vida, Dios quiere usar tu vida. Así como nosotros podemos ver otros lugares o soñamos o queremos que siempre ver una iglesia llena, una iglesia que alabe a Dios, que más músicos, más jóvenes, todo, pero comienza con nosotros, con cada uno de nosotros, con el compromiso, con el llamado que nos ha hecho a nosotros. Cuando leía esta palabra, hermanos, yo me encontré, digo, no, pues yo creo que eso va a ser para mí. Porque la palabra de Dios te habla, es tu vida. Habla a cada uno de nosotros. Y por eso Adán se esconde y dice, tuve miedo. Es peligroso cuando nosotros empezamos a tener miedo de escuchar, incluso de venir a la iglesia. O decir, no, es que allí me da miedo cuando el pastor predica. o me da miedo que me vayan a decir algo. Hermano, que podamos examinar, porque muchas veces nos podemos encontrar en esa situación. Ahora, si estamos o sabemos de alguien qué hacer, tenemos que ayudar. De una manera, no solamente decir está fallando, sino que podamos ayudar y decirle, ¿sabes qué? Como aquellos ángeles que sacaron a Lot y su familia. A veces hay que levantarlos. Literalmente, a veces hay que ayudar, extenderle la mano porque hemos fallado. Vemos al necesitado, vemos a la persona que necesita ayuda y no hacemos nada. Vemos la historia recordamos la historia, la parábola del levita, ¿cómo se llama? Del buen samaritano. Pasamos de largo, pero a veces es necesario llegar, atenderlos, estar con ellos. Y decimos, qué trabajo es ese.
requiere de compromiso. Por eso es el llamado de Dios, es de compromiso. Y no es para que tengamos miedo de decir, no, pues por eso yo no quiero compromiso, ya con el que tengo en la casa es suficiente. No, sino que podamos, para que puedan ver más las nuevas generaciones, que puedan ver, que busquen de Dios, que las nuevas generaciones puedan ver, tienen que ver en nosotros eso. Tienen que ver que hay un Dios verdadero, que no solamente hay un Dios de una religión. En ocasiones me encuentro jóvenes o personas que estuvieron en la iglesia y muchas veces, sea cierto o no, pero dicen, no, simplemente se me forzaba a mí el evangelio. O sea, ya dejé porque se me forzaba. Entonces el evangelio no se forza, sino es una relación, que puedan ver que es una relación y Dios puede tocar sus corazones. Ahora la pregunta es, ¿dónde estamos? Sí, estamos en iglesia, correcto. Pero ¿dónde estamos espiritualmente? ¿Dónde están nuestras vidas espiritualmente? ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Dónde estamos como matrimonio? ¿Dónde estás tú como individualmente, como persona? ¿Dónde estamos? Esa es la pregunta que Dios nos tiene en esta tarde, en esta noche. Estamos estamos en el lugar equivocado, y cuando hablamos del lugar puede ser que estamos en un lugar donde no nos corresponde estar. A veces en ocasiones estamos en el ministerio que no debemos estar. ¿Cómo va a pasar eso? A veces no es el momento de estar en ese lugar y ahí estamos porque lo queremos. A veces estamos huyendo del llamado de Dios. Estamos huyendo de lo que Dios, la tarea que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha encomendado como iglesia. Y cuando examinamos nuestras vidas, hermanos, nos encontramos faltos delante de Dios. Nos encontramos que necesitamos de Dios. Pero no solamente es para que digan, no, pues, ¿qué pasó? Todo muy triste. Sino que en Dios, que cuando nosotros reconocemos, y como aquel hijo pródigo que dice que se dio cuenta, no solamente se dio cuenta, sino se levantó. Cuando nos damos cuenta, hermano, de nuestra situación, de lo que nuestra vida espiritual está pasando, y nos levantamos, es cuando Dios comienza a obrar. Cuando nos damos cuenta como iglesia qué es lo que estamos nosotros fallando, qué es lo que ha estado pasando en nosotros, y no solamente nos damos cuenta,